Bienvenidos a este nuevo video. Estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. Este libro, a lo largo de la historia, desde la época de Juan el Bautista hasta nuestros días, nos ha ido dando datos que han acontecido en ese libro y hay información que va a acontecer posteriormente. Por eso es importante entender que el libro de Apocalipsis empieza dando ciertos saludos a las iglesias, presentándonos quién escribe el libro de Apocalipsis y por quién lo está escribiendo. Juan nos presenta en este libro al principio que se escribe a causa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo Juan nos presenta a los autores de este libro de Apocalipsis. Por eso te invito a que te quedes con nosotros. Esto es la verdad revelada en la Biblia. Apocalipsis, la revelación de lo que acontecerá, la revelación de eventos futuristas que van a acontecer a la humanidad. A lo largo de la historia, Dios ha estado hablando a través de los libros que están escritos en la Biblia. Pero el libro de Apocalipsis es un libro donde nos muestra más el futuro para la humanidad, el destino que hay para tu vida. Pueden ser dos destinos. El primero es tener la eternidad con Dios al haber seguido todas sus reglas. Y el segundo destino es tener la eternidad en el infierno, a causa de no haber hecho caso de lo que te decía la Biblia, a causa de no dejar de pecar y de no seguir tu vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso el libro de Revelaciones es importante comprenderlo. Y este libro empieza con la salutación a la iglesia. Este libro empieza dando saludos, dando la bienvenida a la iglesia de Dios, presentándonos quién escribe y por quién lo está escribiendo. Juan sigue las instrucciones de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Te invito a que abras tu Biblia y vayamos a lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:4 nos dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí vemos Apocalipsis 1, 4 y 5 nos dan la entrada de quién es el que está hablando a la iglesia, quién es el que le da la bienvenida al pueblo. Empieza dando la presentación de Dios. ¿Por qué? Porque dice gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Recuerda, del que es, el que era y el que ha de venir. Nos está dando la entrada de Dios ahí. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando nos dice yo soy. Vemos que en el Antiguo Testamento Jehová se presenta en ocasiones como el yo soy. Y al decir el que era, el que es y el que ha de venir, hace alusión a esa frase que decía en el Antiguo Testamento de yo soy. Dice en Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Y dice: yo soy el que soy. ¿Y qué decía en Apocalipsis? El que es, el que era.
Yo soy el que soy se presenta con Moisés. Yo soy el que soy. Y tú le vas a decir al pueblo que yo soy es el que me envió. Cuando dice el que es y el que era, Dios es igual en todo momento. El Señor no cambia en ningún instante. Nosotros vemos que en todo momento Dios es la misma persona. Se sigue comportando de la misma forma, sigue hablando de la misma forma. El Señor no cambia su forma de hablar. Y cuando papá habla, nadie lo puede hacer callar. El que es, el que era. ¿Cómo era el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue en el momento de estar Jesús en la tierra? ¿Y cómo es ahora? Hay algo que en todo momento está conectado y es: deja de pecar. Gracia y paz a vosotros la vas a tener cuando dejes de pecar. ¿Por qué? Porque el que es y el que era y el que ha de venir te establece en todo momento: deja de pecar. Yo soy es el que envía. Yo soy es el que dice: basta de pecar. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos prepara para vivir una eternidad con Dios, dándonos la vista de cómo se goza la eternidad con Dios y cómo es el castigo para los infieles, para los que hacen lo contrario delante de la voluntad de Dios. Papá no cambia en ningún momento. Él vino a hacer la creación. El que es, el que era y el que ha de venir, viene a hacer la creación. Dice en la Escritura que Él es el principio y el fin. El principio empieza con yo soy, haciendo la creación. Y siguió formando su creación a lo largo de la historia, moldeando a las personas a su forma, dándote instrucciones para que tú fueras conforme a su corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? La decisión es tuya de si vas a tomar el consejo del Señor o si vas a ser conforme a tu voluntad. Papá no cambia y su orden tampoco. Él vino a quitar el caos y hacer algo nuevo del caos que había, hacer una creación conforme a su voluntad. Jesús vino a cambiar el caos que había y formar algo nuevo. En el Apocalipsis va a venir el Señor a quitar el caos que había, destruir el caos y crear algo nuevo. Yo soy viene y crea algo diferente, algo conforme a su corazón y su voluntad. Cuando papá habla, nadie lo calla y Él no comparte su gloria con nadie más. Por eso tú debes estar atento a lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Recuerda esto: el que es y el que era y el que ha de venir no cambia. Tu pensamiento puede cambiar. El Señor se presenta como el que ha de venir, pero diciéndote: yo soy el que es y el que era. Yo no cambio. Yo creo de la destrucción, creo algo nuevo. Yo no permito pecados y yo no quiero que tú peques. Siempre he establecido algo limpio y puro delante de mi presencia. ¿Cómo te estás portando tú? Y cuando nos presenta Juan a Dios como el que es, el que era y el que ha de venir, nos muestra su poder, su soberanía y su eternidad. Cómo Dios, siendo eterno, no cambia y sigue siendo de la misma forma, amándote de la misma forma y mostrándote cómo debes de guiarte en sus caminos de verdad y de justicia. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el mismo de este tiempo y el mismo que será en un futuro. La decisión es si tú quieres seguir el pensamiento de Dios o tu pensamiento humano. Juan nos presenta la eternidad de Dios, nos da a conocer que es Dios el que viene a hablar y cómo de la destrucción va a crear algo nuevo. Cómo del caos Él saca siempre algo bueno, algo diferente conforme a su voluntad.
Después decía la escritura de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí, para que tú entiendas los espíritus que están delante del trono, esos 7 espíritus te lo tengo que poner en contexto. Por eso acompáñame a Isaías 11:2. Cuando nos dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Y te dije, Juan nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya nos presentó al Padre. En estos 7 espíritus está presentado también el Hijo, pero también el Espíritu Santo. Y por eso es importante hablarte primero del Espíritu Santo. Los 7 espíritus que están delante del trono del Señor, uno de ellos es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. El que dijo Jesús que Él tenía que ascender para que estuviera con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos iba a enseñar su palabra y nos iba a estar recordando constantemente las enseñanzas dadas por el Maestro. Ahora, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se ponía sobre ciertas personas, que eran los elegidos del Señor. Los siervos de papá eran los que tenían el Espíritu de Dios. Estos siervos, en muchas ocasiones, el Espíritu Santo se quedaba con ellos a lo largo de su vida. Pero había ocasiones especiales y específicas en donde el Espíritu del Señor únicamente se posaba sobre una persona para cumplir un propósito. Cumplido el propósito, el Espíritu de Dios se iba de esa persona, porque ya había cumplido con el propósito para lo que esa persona iba a ser usada. En algunos elegidos se quedaba. Ahora, en este tiempo es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quedó en la tierra. Tuvo que morir Jesús, ascender, para que el Espíritu viniera y se quedara y tuviéramos la oportunidad todos de tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra también. Y es el que viene a enseñarte, a instruirte y, si tú lo permites, a corregir tu vida y que Él te guíe por los caminos de verdad y de justicia, que esté a tu lado en todo momento. Ese Espíritu Santo está acompañado de otros 6 espíritus, que son los 7 espíritus que están en el trono del Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. El espíritu de sabiduría es el espíritu con conocimientos amplios y profundos, pero se demuestra la sabiduría cuando actúas con prudencia y sensatez. Ahora, el espíritu de inteligencia es poder entender, razonar todo lo que está en tu exterior y, en base a tu exterior, sacar lo bueno de eso y ayudar a las personas. Ahí se ve la inteligencia. Cómo ves todo tu alrededor, lo empiezas a analizar y poder dar opciones para mejorar tu entorno. El espíritu de consejo es dar buenas opiniones a una persona para mejorar su conducta, tanto del futuro como del presente. El espíritu de poder es no solamente externar el poder de Dios, hacer un milagro, que el Señor venga y haga un milagro a través de mi vida, sino el espíritu de poder también es el abstenerse de cometer pecados. El espíritu de conocimiento se da cuando estás en constante lectura de la Biblia o de libros que te hablen acerca de las Escrituras. El espíritu de conocimiento va en 2 partes: conocimiento natural y conocimiento que proviene de Dios. Muchas veces puedes leer mucho y saber mucho, pero no aplicar correctamente lo que estás teniendo de conocimiento en tu vida. Ese no es el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento proviene del Señor y me ayuda a ese conocimiento que ya tengo, poderlo llevar a cabo en mi vida. De nada me sirve saberme muchos versículos de la Escritura si no los pongo por obra.
te das cuenta que hay espíritu de conocimiento cuando empiezas a regir tu vida por lo aprendido en la palabra. El espíritu de temor a Jehová es el espíritu que te va a hacer jamás volver a pecar, porque ese espíritu de temor a Jehová hace que yo tenga una reverencia ante Dios, una reverencia y una solemnidad a Él que no van a dejar que yo peque. ¿Por qué? Porque no quiero hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Ahora estos 7 espíritus están delante del trono. El principal es el Espíritu Santo. Ya vimos cuál es. Estos 7 espíritus los tenía Jesús y los sigue teniendo. Más adelante Apocalipsis nos dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios es Jehová, es Jesús de Nazaret. Entonces, Juan nos presenta de esta forma a Papá, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero vimos que los 7 espíritus nos está presentando un poquito más el lado espiritual, al Espíritu Santo y lo que lo rodea. Por eso el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el primogénito de los muertos. Y tú sabes por qué es. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir para que la humanidad empezara a vivir. El primogénito de los muertos nos hace referencia a la resurrección que tuvo Jesús, y que los que creen en Él y siguen sus caminos y se apartan totalmente del pecado y viven de un modo espiritual, también van a revivir como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tuvo que revivir para poder subir al cielo. Cuando mueres y llegue el tiempo que los muertos en Cristo se levanten, vas a revivir para poder subir al cielo. Por eso Él es el primogénito de los muertos, enseñándonos cómo iba a ser la transición para subir a las bodas del Cordero. Y es Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque todo lo escrito de Él en el Antiguo Testamento por los profetas vino a dar testimonio Jesús de eso, a cumplir todas las profecías que de Él estaban escritas, a mostrarnos cómo, a pesar de ser un ser humano, podía ser conforme al corazón de Dios, ser apartado del pecado, y que no hay nada imposible para el ser humano. Las limitantes te las pones tú, no las pone Dios. Jesús es el testigo fiel de eso. ¿Tú cómo eres de testigo de Jesús? ¿Cómo eres testigo de Papá? Nuestra vida debe de ser un testimonio vivo de Jesucristo. Tú estás siendo ese testimonio vivo. Jesús fue el testimonio vivo de Papá, dando referencia a que Papá estaba en el cielo y era el que lo guiaba, que Él era el Hijo de Dios, pero también dando referencia a que era Dios mismo el que estaba caminando en esta tierra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice en la Escritura que Dios iba a caminar entre los hombres. Entonces, era Jesús el que estaba caminando, era Dios el que estaba en esta tierra. Recuérdate que Papá, Hijo y Espíritu Santo son uno, con diferentes funciones, pero al final del día son una misma persona. Y Él es el testigo fiel, el soberano de los reyes de esta tierra. Jesús queda exaltado en gloria en el momento que está en la crucifixión. Ahí es cuando está en su gloria máxima, en el clímax de todo, donde Él empieza a gobernar y a regir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque lo vemos que en el momento en que Él está crucificado empieza a perdonar a todos, y en todo ese proceso de muerte de Jesús reviven muertos y se rompe el velo del templo, haciendo alusión que Él era el único que tenía la autoridad para que se rompiera ese velo. Él era el único que tenía la autoridad para poder hacer que tú entraras a la presencia de Dios en el momento en que tú tomaras la decisión de acercarte ante su presencia. Él es el que pone y quita reyes en este mundo. Él es el que nos gobierna en todo momento, y dice el que nos amó y nos sigue amando, porque viene a nuestra vida constantemente a corregirnos. Jesús vino a corregir a la humanidad. No todos se dejaron corregir.
¿tú cómo te estás dejando? ¿Estás dejándote corregir por Jesús o sigues pensando de tu mismo modo? ¿Cómo lo estás haciendo? Jesús vino a mostrar amor, no a solapar pecados, no a aceptar que seas pecador. Jesús vino a corregir eso y a establecer: arrepiéntete porque el reino de los cielos ya se acercó, y limpió nuestros pecados. Y tú sabes cómo nos limpió: al momento que Él derrama toda su sangre en la cruz por amor a ti. Somos limpios por la sangre de Jesucristo. Valora la sangre de Él. Ese mismo que entregó su sangre, que entregó su vida para que tú fueras salvo y perdonados tus pecados, es el que viene a hablar a tu vida. Por eso decía que yo soy es el que te está hablando, el que es, el que era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están sentados delante del trono. Por eso esa es la salutación que da Juan, presentándote quienes están dando la orden para escribir el libro de Apocalipsis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, utilizando a su siervo Juan. Ahora, el libro de Apocalipsis está inspirado por ellos. Toda la Biblia está inspirada por Dios, pero este libro nos mete más aún en la presencia de Dios. Nos da a conocer lo que va a pasar en un futuro, a dónde puedes ir a parar, si eres conforme a su corazón o si vas en contra de su voluntad. Recuerda, este libro lo inspira Papá, Hijo y Espíritu Santo. Juan tuvo la oportunidad de ver al Hijo. Juan tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Señor, que le estaba hablando, y él veía todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que está escrito. Él lo escuchó y lo vio. Vivió ese momento. Dios viene a hablarnos a tiempo antes de que acontezcan las cosas. Viene a corregir nuestra vida para que podamos estar con Él en su reino, en su gloria, en su plenitud, en esas bodas que ha preparado y que sigue preparando Jesús. La decisión es tuya. Apocalipsis se presenta de esa forma y así empieza ese libro, dándonos a entender quién lo está inspirando, dándonos a entender cómo un siervo hace caso y hay un libro que hasta este tiempo sigues leyendo. La obediencia es esencial en todo momento. Por eso Dios viene a corregirnos. ¿Por qué? Porque su tiempo está cerca. Él ha de venir y no tardará mucho. Es tiempo que empieces a tomar en cuenta y hacer un cambio en tu vida. Por eso es importante que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu está hablando a tu vida. Gracias por ver este video. Te invito a que si todavía no estás suscrito a este canal, te suscribas y actives la campana de notificaciones. La verdad revelada en la Biblia es un canal que trae consejos de parte del corazón de Dios para tu vida. Recuerda, siempre escucha el mensaje que Dios trae. Escúchalo y ponlo por obra en tu vida.